Hola, profe, buenas tardes. Ok, ¿tienen alguna duda? Podemos continuar. Yo no tengo dudas, profe. Yo tampoco. Ok, entonces si les parece vamos a terminar ya con el contenido del tema 2 y entonces vamos adelante. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ver el tema que corresponde. Les pido que ya tengan su libro y su hoja de Excel abierta. Bien, el último tema que vamos a ver es este que se llama estimación de la proporción de dos varianzas. Con este tema se intenta, igual que lo habíamos hecho para las medias, el ver la diferencia que pudiera existir entre dos medias, igual aquí es, pero ahora para varianzas. Lo hace de una forma particular este método, porque en vez de hacer una diferencia, como la que teníamos mu subíndice 1 menos mu subíndice 2, lo que hace este método es hacerlo a través de una relación en donde tenemos un numerador y un denominador. Entonces, para saber si alguna de ellas es mayor o menor, tenemos que interpretar los resultados que estamos obteniendo. Al final de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo es a partir de un valor puntual. Nuevamente vamos a tener aquí el cálculo de un valor puntual. Le vamos a sumar el error estándar y con eso vamos a conformar nuevamente un intervalo de confianza. Pero les digo que es a través de una relación. Por ejemplo, si en una muestra, aquí tenemos la representación de los símbolos que representan las varianzas de una muestra. S subíndice 1 al cuadrado y S subíndice 2 al cuadrado. En este caso es S subíndice 1 al cuadrado entre S subíndice 2 al cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos un valor igual a 1, entonces podríamos pensar que las varianzas son iguales. Ajá. Ahora, si tuviéramos un valor menor que 1, entonces la interpretación es que la varianza del, en este caso, denominador S2 al cuadrado, sería la que es mayor. Si tenemos valores mayores que 1, entonces la varianza mayor sería S subíndice 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, esto hay que empezarlo a tomar en cuenta, aunque no se utiliza mucho aquí, porque aquí de lo que se trata es hacer un intervalo de esta diferencia de varianza. Sí tenemos que interpretar esto que les estoy comentando. Así como lo vemos, si es igual a 1, entonces estas son iguales. Si es menor, entonces es más grande el denominador. Si es mayor a 1, entonces el numerador es más grande. ¿Queda claro eso? Sí, profe. ¿Esto se entiende? Muy bien. Entonces, igual aquí viene el sustento teórico, igual vamos a tener una función como esta. La distribución f también es una distribución con valores positivos, no tiene valores negativos, que empieza desde el 0 hasta f, y que nosotros tenemos el valor de confianza de 1 menos alfa, como lo venimos manejando, donde alfa sobre 2 da un espacio hacia la derecha y un espacio hacia la izquierda. Ajá, y entonces el intervalo de confianza es 1 menos alfa. Sigue siendo alfa el nivel de significancia, igual calculamos los valores. Y aquí tenemos los valores para cada uno de
de ellos. Esta es la distribución F. La distribución F está en función de dos valores. En este caso, como son dos muestras, como podemos ver que tenemos dos varianzas, entonces también tenemos dos valores de grados de libertad, B subíndice 1 y B subíndice 2, que corresponde al valor S1 y S2 respectivamente. Y pues vamos a calcular estas probabilidades. Les digo, aquí está el sustento teórico. Es calcular un intervalo de confianza para los valores de la diferencia de varianzas de la población. Entonces, es por eso que nos queda esta fórmula de esta manera. Esta es la fórmula que les vamos a llevar a nuestro formulario. Les pido que la copien. Y hasta acá. Vamos a, también el párrafo que está abajo. Vamos a copiar esta fórmula y nos vamos a nuestro formulario. Ok, esta es nuestra fórmula y nos le vamos a formular. ¿Y qué es lo que dice? Entonces dice, un intervalo de confianza para la diferencia de varianzas, les digo, está contemplado así en forma de relación. Es si ese subíndice 1 al cuadrado y ese subíndice 2 al cuadrado son las varianzas de muestras independientes de tamaño n subíndice 1 y n subíndice 2, respectivamente, tomadas de poblaciones normales. Deben de tener en cuenta que esto tiene que ser poblaciones normales, igual que para las varianzas, tema que vimos la clase pasada, los valores tienen que venir de poblaciones normales. Si no es el caso, entonces se tienen que utilizar otros métodos, ya se los he platicado, que es algo que vamos a ver en el tema 4, y que se llama estadística no paramétrica. Allí se podría trabajar si las poblaciones no son normales. Entonces, un intervalo de confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento para la diferencia de varianzas esta es nuestra fórmula. Y como se pueden dar cuenta, es igual que como lo hemos estado viendo. En este caso no se suma ni se resta, pero tenemos que, esta sería nuestra estimación puntual. Ese subíndice 1 al cuadrado entre ese subíndice 2 al cuadrado. Esta es nuestra estimación puntual. Este sería lo que nosotros tendríamos como nuestro error estándar, pero en este caso se multiplica. De hecho no podríamos llamarlo error estándar porque es otro componente. Pero estoy ahorita explicándolo en el símil que nosotros estamos haciendo con todos los intervalos de confianza. No es propiamente un error estándar, pero es un valor que se multiplica a nuestra estimación puntual. ¿Ok? Y aquí es donde, estas notas son las que tenemos que tener en cuenta para hacer correctamente nuestros cálculos, donde f de alfa sobre 2 de b subíndice 1, b subíndice 2, que son los grados de libertad, es un valor f con 1 n menos 1, b2 es igual a n menos 2 grados de libertad, que deja un área de alfa sobre 2 a la derecha, y f de alfa sobre 2 de b2 sobre b1 es un valor f similar con un b2 igual a n menos 2 y b1 igual a n menos 1 grados de libertad. Entonces dice, como vimos en la sección 9.12, tomando la raíz cuadrada de cada extremo del intervalo, se obtiene el intervalo de confianza también para lo que sean las desviaciones estándar, ¿verdad? Lo que hicimos la vez pasada, se recuerdan que al final cuando ustedes me dijeron, cuando les dije vamos a calcular los valores de las desviaciones estándar,
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A este resultado le sacamos la raíz cuadrada, igual a este resultado le sacamos la raíz cuadrada, a este resultado le sacamos la raíz cuadrada, y entonces ya con eso obtenemos lo que sería nuestra diferencia de desviaciones estándar. ¿Ok? Por eso les decía, esta nota también nos la tenemos que llevar para nuestros ejercicios. Vamos a ver este ejemplo. Ya saben ustedes que me pueden interrumpir en cualquier momento si tiene alguien alguna duda. Muy bien, nos dice que en el ejemplo 9.2 de la página 290 se construye un intervalo de confianza para la diferencia del contenido medio de ortofósforo de dos estaciones ubicadas sobre el río James, medida en miligramos por litro. Suponiendo que las varianzas normales de la población son diferentes, justifique esta suposición construyendo intervalos de confianza del 98% para la diferencia de varianzas y para la diferencia de desviaciones estándar, donde sigma subíndice 1 al cuadrado y sigma subíndice 2 al cuadrado son las varianzas de la población. Ok. Entonces dice que en el ejemplo estos son los valores de N1 y N2, los valores de las desviaciones estándar de la muestra, es 3.07 y S2 es 0.80 para un intervalo de confianza del 98%. Entonces alfa es igual a 0.02. Y bueno, aquí se hace, esta es una interpolación que se hace en la tabla. El manejo de la distribución F es un poquito diferente, porque si pueden ir a ver a las tablas que traemos en el texto, es un poquito más complicado porque nada más tenemos valores para 0.01 y 0.05 en nuestras tablas que tiene el libro. De que realmente el cálculo para la distribución F con los diferentes valores de libertad y diferentes valores de la probabilidad tendrían que ser varias tablas, o sea, para 0.02 es otra tabla, para 0.03 es otra tabla, igual para todas las tablas que necesiten. Entonces, lo que se hace es un método para interpolar o poder hacer símiles de esto, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a ver como el texto lo está resolviendo, porque pues con Excel estos cálculos son muy sencillos, son muy fáciles, y pues no se tiene que ya hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Cuando estamos trabajando de manera manual y presencial, pues sí lo tenemos que hacer así, pero en esta ocasión lo vamos a hacer a través de nuestro texto, del Excel que estamos manejando. Entonces, bien, entonces se obtienen los valores de cada uno de F, en este caso el valor de F es 0.01 de 11.14 es aproximada a 3.84 de 87, perdón, que es el que tenemos aquí. Y el otro es 4.30, es el que tenemos aquí. Vamos a ver ahorita cómo se calcula, ¿no? Para que tengan ahí los valores. Y entonces, a final de cuentas, nos dice que la diferencia de la varianza 1 con respecto a la varianza 2 está entre 3.425 y 56.991. Al calcular las raíces cuadradas de 3.45 y 56 nos da que es 7.59. Con este intervalo nos permite la posibilidad de que, dice, como este intervalo no permite la posibilidad de que sigma 1 entre sigma 2 sea igual a 1, es correcto suponer que son diferentes las varianzas y las desviaciones estándar y las varianzas. Ya les había comentado, hace el símil de que si son iguales, esto tendría que ser 1.
Entonces el 1 no está en este intervalo, entonces lo más probable es de que sean diferentes estas varianzas, ¿verdad? Y como son valores positivos, lo más probable es de que la varianza 1 sea la que es más grande. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? No, profe, todo bien. Y sí, miren, aquí se ve, desde aquí se ve que la desviación estándar que nos están dando en la muestra es más grande que la desviación estándar de la muestra 2. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Ok, vamos a hacer este ejercicio 9.77. Ejemplo. Vamos a hacer 9. ¿Cuál dijo que nos íbamos a llevar, profe? El 9.77 es el que vamos a hacer. Estoy buscando. Ahí va este. Voy a utilizar esto. Creo que hace referencia a este ejercicio. 9.42. Vamos a ver cuál es el 9.42. Ahorita nos vamos a llevar el ejercicio 9.77. 77. Y vamos a ver los datos del ejercicio 9.42. Este es el 9.42. Voy a pegar aquí. Aquí voy a meter la información. Se construye un intervalo de confianza del 98% para la diferencia de desviaciones estándar del ejercicio 9.42 de la página 295.
donde sigma y 1, sigma 2 son respectivamente la desviación estándar para las distancias recorridas por litro de combustibles de los camiones compactos Volkswagen y Toyota. Ok, entonces, esto sería Volkswagen, ¿verdad? Y esto sería Toyota. Entonces, dice que lo que vamos a calcular es ese subíndice 1 y ese 2. Esta fórmula no es la que estamos utilizando. Voy a traerme ya la fórmula de mi formulario. Es esta. Voy a copiar. Y aquí voy a colocar mi fórmula. Ok, aquí está mi fórmula. Ya de hecho ya voy a ver toda la página. Ok. Bien, entonces nos está pidiendo este intervalo. Entonces, vamos a ver aquí cuáles son nuestros valores. La otra información que vamos a necesitar va a ser los valores de nuestra varianza, ¿verdad? Aquí. Permítame un momentito. Permítame un momentito, ahorita regreso, ¿eh? Permítame. Ya estoy con ustedes, jóvenes. Una disculpa, vamos a continuar. Les estaba yo copiando los símbolos de las variables que vamos a necesitar, que son las que tenemos aquí. Y fíjense que son kilómetros, estaba viendo que el ejercicio habla de kilómetros. Porque si se dan cuenta, lo único que necesitamos son los valores de
las varianzas o las desviaciones estándar muestrales y pues el número, el tamaño de la muestra de cada uno de ellos. Pues les decía, estas cosas, pues alguna información que tenemos aquí no la vamos a necesitar, y aquí tenemos N1 y N2. Entonces dice, suponga que se utilizaron 12 camiones Volkswagen y 12 Toyota. 12 y 12. Caray. No, 10 Toyota. Por lo menos ya cambió ahí. En pruebas con una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Si los 12 camiones Volkswagen promediaron 16 kilómetros por litro con una desviación estándar de 1 kilómetro por litro. Entonces, esta es nuestra desviación estándar 1. Si los 12 camiones promediaron... ¿Y cuál es la desviación estándar de los Toyota, jóvenes? 0.8. 0.8. Muy bien. Bien. Y bueno, el intervalo de confianza que nos piden en nuestro ejercicio es de 0.98. Estos son los únicos datos que obtenemos del ejercicio 9.42 que tenemos aquí. Ahora sí vamos a calcular el valor de la varianza, que básicamente es la desviación estándar elevada al cuadrado. Y estos son los valores de nuestras varianzas. Tenemos los valores de N1 y N2, entonces eso es todo lo que necesitamos. Vamos a eliminar esto. Ok. ¿Cuál es la confianza que nos pide el ejercicio? Nos pide una confianza del 98%. Ok, entonces esto vale 0.98. Entonces alfa es igual a 0.02 y alfa sobre 2 es igual a 0.01. Ok, esto no lo vamos a necesitar. Bien, fórmula, creo que se ve bien, está ahí. Ok, entonces aquí lo que tenemos que calcular son dos valores de f, como pueden ver. Primero tenemos que calcular, para poder hacer ya nuestro intervalo de confianza, vamos a calcular nuestro valor de f alfa sobre 2. Entonces empezamos con f. Este es f de alfa sobre 2. Vamos a calcular primero el primer miembro, ¿les parece? Con V1, V2 grados de libertad. Entonces, aquí vamos a calcular esto. Vamos a ver quién es V1 y quién es V2. Estos son los valores que vamos a poner aquí.
Entonces, aquí vamos a calcular los valores de... Ahora, esta F, miren cómo es que la coloca. Que lo único que hace es de que ahora el valor V2 está en el primer miembro de los grados de libertad. Entonces, esto es lo único que va a cambiar aquí. Entonces ponemos V2 y este sería V1. ¿Está bien? Y ahorita ya vamos a calcular nuestro intervalo de confianza. ¿Ok? Aquí el intervalo de confianza. Vamos a ver dónde están nuestros símbolos. Símbolos. Sigma. Aceptar. 1. Aceptar. Sigma. Insertar. 2. Insertar. Entonces, ya. Voy a cerrar aquí. Además, voy a hacer los dos. Voy a que aquí tengo que poner el cuadrado aquí. ¿Ya? Porque primero voy a calcular un intervalo de confianza para las varianzas y luego para las desviaciones estándar. El ejercicio me está pidiendo un intervalo de confianza para la diferencia de desviaciones estándar. Bueno, ya, nada más ahorita me preparé los valores. Muy bien. ¿Cuánto vale B subíndice 1? Aquí dice B subíndice 1 es igual a N menos 1. Más N menos 1. ¿Cuánto vale V subíndice 2? N de 2 es igual a 2 menos 1. Igual para el otro valor, entonces pues aquí más V2 menos 1. Y nos dice que es 9. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es el valor de F, alfa sobre 2, ¿verdad? Entonces, esto es el valor para cada uno de los valores de la distribución F. Entonces, vamos a nuestras fórmulas. Aquí está la distribución F. Le damos a aceptar. Y nos dice que es la probabilidad, en este caso es alfa sobre 2. Grados de libertad, estamos con B1 y B2, entonces, con grados de libertad, V1 es igual a 11 y los otros grados de libertad es igual a 9. Y le damos Enter. Y le damos Aceptar. Y entonces nos dice que ese valor es 5.18. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular el valor de F alfa sobre 2, B2, B1, que es el que nos está pidiendo de este lado. Entonces, vamos a hacerlo. Otra vez voy
la distribución F. Le voy a aceptar. ¿Cuál es la probabilidad? Es igual a alfa sobre 2, entonces la probabilidad es esta. Y digo que V1, ahora V1, ahora es V2, entonces ahora es 9. Y ahora el segundo miembro es V1. Le doy que es 11. Y le doy a aceptar. Y entonces me dice que el valor es 4.63. Bien. Y ya con eso, pues voy a pasar a hacer ya mi intervalo de confianza, que ya es muy sencillo, como ustedes pueden ver. Empiezo para sigma, ¿no? Y entonces es igual a este 1 al cuadrado entre ese 2 al cuadrado. ¿Ok? Aquí le voy a poner un corchete. Y lo multiplico por 1 entre F alfa entre F subíndice alfa sobre 2, B1, B2. Aquí está. F alfa F subíndice alfa sobre 2, B1, B2, que es esta que yo tengo aquí. Entonces, entre esto. Y como pueden ver, eso es todo. Yo voy a poner aquí F4 porque me interesa. Nada más esta es la que voy a poner fija, porque los otros valores no corresponden a eso. Entonces, ya le doy. Esto vamos a abrir para ver. Nos dice que es 3.02, el valor del lado derecho. Y vamos a copiar la fórmula. Entonces, aquí el valor que tenemos que tener. Ok. El valor de aquí ya no es 1 entre G28, entre este valor, estoy ahorita copiando esto, entonces es directamente el valor de F alfa sobre 2B1, B2. Entonces, aquí borro todo esto y digo que es el valor. Y le doy Enter. Y nos dice que es 8. ¿Ok? ¿Cómo calculo la desviación estándar? Pues nada más le saco raíz cuadrada a el elemento que tengo en la parte de superior, ¿verdad? Raíz cuadrada de y ya tengo el resultado que tenía. ¿Cómo les fue? ¿Ya tienen todo? ¿Todo bien? ¿Jóvenes? ¿A mí me puede enseñar la fórmula del 4.63, por favor? A ver, ahí está. Gracias, profe. Muy bien. Profe, ¿Alguien más?
Sí, adelante. ¿Cómo sacó el 8.090? A Sí. ver, te pongo la forma. Ese es el segundo valor que tengo aquí. En este es B2, B1, que sería el de aquí abajo. Sí. A ver. Y eso fue lo que hice. Ahí está equivocado, ya se dieron cuenta. Es B2, B1. Es que a mí me Y salió. yo puse este. Está mal, es el 30, ¿verdad? Ajá. O sea, ahí en vez de poner el 5.18 va el 4.63. Sí, según la fórmula. Creo que se le fue el internet al profe. Bueno, ya estoy aquí con ustedes. No sé qué pasó, de repente se me apagó la computadora. Y bueno, tengo que revisar eso. El caso es de que me sacó. A ver, déjeme ver, a ver si sí, hasta qué punto estaba guardado el ejercicio que estaba haciendo. Les comparto la pantalla. Mírenme, prácticamente me dejó todo. Ok, estábamos revisando ahorita la fórmula que estábamos viendo con su compañera, y entonces estos valores sí son correctos, pero el del lado derecho ya no lo era. Este es 30. La fórmula queda así como está marcada. Y el valor da 7. ¿Este es el valor que te había dado? Sí, profe. 7.23. Ok.
Ujú. Entonces, bueno, había tenido el error de no, o sea, dejé este mismo valor, que no era así. Ok, como les decía, pues ya nada más sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad?, de el valor de la varianza. Y dice que este es el valor. Bien, ahora sí, se termina. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio? ¿Cuál era la pregunta? Construir un intervalo de confianza del 98% para la diferencia de desviaciones estándar del ejercicio, donde son respectivamente las desviaciones estándar para las distancias recorridas por litro de combustible de los camiones compactos Volkswagen y Toyota. Entonces la diferencia está entre Volkswagen y Toyota entre 0.549 y 2.69 kilómetros en desviaciones estándar, ¿verdad? Más grande el valor de la desviación estándar de Volkswagen que de Toyota. ¿Ya? En alguna parte no, porque este valor es menor, entonces, pues, el 1 sí se encuentra aquí. Entonces, podríamos decir casi que con un 98% de que podríamos incluso hasta considerar iguales las varianzas y las varianzas y las desviaciones estándar de ellos, porque el intervalo de confianza de estas desviaciones estándar sí contiene el 1, y si es el 1, en algún momento sí pueden llegar a ser iguales. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? No, creo que no, profe. Muy bien. Ok, les voy a dejar otro ejercicio y con esto concluimos. El 9.79, por favor, es el ejercicio que les pido. ¿El 9 qué? ¿Por qué? 9.79. Ah, ok. Construye un intervalo de confianza del 90% para las varianzas en el ejercicio 9.46 de la página 295. Y aquí les va a preguntar si debíamos suponer que son iguales. Ya saben, si el 1 se encuentra dentro del intervalo que ustedes calculen, entonces sí se podría suponer que son iguales. Si el 1 no está dentro del intervalo que ustedes calculen, pues entonces podrían afirmar que no, las varianzas no son iguales. ¿Ok? Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no. Muy bien, entonces, pues el examen quedamos que era el próximo 6 de mayo.
No sé qué problema tendrían con que el examen fuera el 4 de mayo. ¿Verdad? Realmente les he estado preguntando cada que iniciamos una clase, les he estado preguntando si tienen duda de los ejercicios que han estado haciendo. Y bueno, me han comentado bueno, estoy mal, no me han comentado nada hasta esta fecha, entonces supongo que las cosas las han estado haciendo bien y han quedado entendidas. Entonces, pues no veo la razón por la que nos brinquemos el examen hasta el 6 de mayo. Estaba yo revisando las fechas y pues quería proponerles que lo hiciéramos el 4 de mayo. Si no ha habido dudas, yo creo que este tema que acabamos de ver pues, también es sencillo, ¿no? Nada más hay que cuidar ese error que incluso yo cometí, el hecho de que tengamos que considerar el valor de F para el valor del lado derecho del intervalo de confianza, donde cambian los lugares de los grados de libertad. Eso es todo lo que tiene este ejercicio, son ejercicios más sencillos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Si a la 1 o si a las 3 nadie me dice no, entonces lo vamos a hacer. 1, 2, No, profe. 3. ¿Quién contestó? A ver. ¿Quién contestó? ¿Saraí? ¿Es Sí. Saraí o...? ¿Qué te afecta algo que sea el 4? Pues no como tal, profe, pero pues digo, o sea, sé que nos ha dejado ejercicios de tarea, pero creo que si nos da un día más, pues bueno, a mí me gusta hacer algún otro ejercicio aparte de los que nos dejó para entenderlo un poco más. Entonces, pues me gustaría como que repasar algunos otros ejercicios antes del examen. Bueno, Entonces, no sé si nos pudiera dejar el examen el 6 de mayo. Sí, está bien, pues por eso se los estaba proponiendo, está bien, yo no tengo inconveniente, vamos a hacerlo el 6 de mayo. Entonces, nos vemos el día 4, les voy a hacer la última ocasión que les voy a preguntar algunas dudas que pudieran tener de los temas. Y yo creo que vamos a iniciar con el tema de la unidad, el tema 3. Vamos a revisar algo de la información, le adelantamos un poco. El día 6 es el examen. ¿Ok? Ok, profe. Muchas gracias. Bueno, sí, de nada. Entonces, Gracias, pues buenas tardes, que tengan buen descanso. Nos vemos el día martes. sí, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, buena tarde.